Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Retomamos nuestras clases y para los que no lo sepan, hace unos días, 2 semanas exactamente, el pastor de esta iglesia, Rufino Navarro, partió para estar con el Señor después de un mes más o menos de una grave enfermedad. Rufino fue el que me encomendó la tarea de dar este curso a comienzos del año pasado, a comienzos de 2022, y entonces me propuso el hacerme cargo de esto y yo le dije que sí, estuve de acuerdo y aquí estamos. Entonces este proyecto es una iniciativa suya que partió de él, y aunque él ya no está entre nosotros, pero mi intención es continuarla y terminarla si Dios lo permite. Así que lo que vamos a hacer ahora es dar un breve repaso de la última lección. La última lección, lo que estuvimos viendo fueron los capítulos 41, 42, 43 y un poquito del capítulo 44 del profeta Isaías. En ese capítulo 41, por ejemplo, veíamos una peculiaridad de este profeta. Él tiene muchas características particulares que no aparecen en los demás libros de la Biblia, y una peculiaridad suya en este capítulo, concretamente 41, era la frase, la expresión el primero y el último, referida a Dios, que va a aparecer luego en otros 2 capítulos más. Es una frase, una expresión que luego Jesús también en el libro de Apocalipsis se va a aplicar a sí mismo. Luego veíamos también otra característica de Isaías que se repite bastantes veces, hasta 15 veces, es la expresión no temas, no temas. Es una palabra que transmite confianza, que transmite seguridad frente a los miedos, frente a los temores, frente a las contingencias que se puedan presentar. Entonces esa palabra de Dios nos trae esa seguridad y esa confianza. Otro término también que no es exclusivo de Isaías, pero mayoritariamente es suyo, porque aparece nada menos que 13 veces de las 17 que aparecen en la Biblia, es el término redentor, redentor aplicado a Dios. Es verdad que ese término aparece aplicado a seres humanos, por ejemplo en el libro de Ruth, pero ahí se trata de una redención que es económica, que es social, es decir, que es temporal. Pero cuando Isaías aplica el término redentor a Dios, se trata de una redención que es mucho más profunda y de mucho mayor alcance, porque no se trata simplemente de sacarnos de un problema, de un atasco aquí económico y nada más, sino que se trata de sacarnos del abismo en el que nos ha dejado el pecado, y por lo tanto se trata de la redención auténtica, verdadera y espiritual. Y luego también veíamos en ese capítulo 41, como consecuencia de esa acción de redención, la transformación y la bendición que se efectúa en todas las cosas, y para eso el profeta escoge la geografía, escoge el paisaje, y cómo ese paisaje se transforma de algo árido y de algo seco, se transforma en un vergel, en algo que tiene vida, y de hecho es el agua, es el ingrediente, el elemento que va a producir esa transformación. El agua es un elemento, una ilustración que el profeta Isaías utiliza muchas veces, porque efectivamente donde falta agua, falta la vida, y donde aparece el agua, allí está la vida. Por eso él lo utiliza mucho para emplear, para ilustrar la obra transformadora de Dios.
Otra lección que el profeta aquí, no solamente en este capítulo 41, sino que nos va a volver a salir una y otra vez, es la vaciedad y la nulidad de los ídolos frente a la obra que Dios realiza, a la obra profunda que Dios efectúa. Está la inutilidad de los ídolos y por lo tanto de esperar y de confiar de ellos que puedan efectuar algo. Y así es como también saltábamos al capítulo 42 y entonces en ese capítulo nos encontrábamos con el tema exclusivo de este profeta, que es el siervo del Señor. El siervo del Señor es un personaje especial. No se trata de un siervo más en la lista de siervos que tenemos en el Antiguo Testamento, ni siquiera de un siervo un poco más destacado que los otros, sino que se trata de un siervo totalmente diferente, porque ese siervo va a ser el instrumento, el medio que Dios va a utilizar para efectuar precisamente esa obra de redención, que es una obra sobrehumana, es una obra que nadie puede efectuar, pero este siervo que ha sido capacitado, que ha sido facultado por Dios, investido para realizar esa obra, él es precisamente el que la va a realizar. Evidentemente ese siervo no es otro más que Jesucristo. En el Nuevo Testamento él exactamente se va a aplicar a sí mismo algunos de los pasajes que aquí Isaías está empleando, y entonces vimos el ministerio, las características que el ministerio de este siervo tenía. Entre otras podrían ser que ese es un ministerio esencial, sustancial, no necesita la propaganda, no necesita los gritos de la publicidad para elevarlo, para levantarlo, sino que en sí mismo tiene la suficiente autoridad y el suficiente peso para llevar a cabo entonces el trabajo, la tarea que Dios le ha encomendado. Veíamos que también el suyo era un ministerio misericordioso, porque no iba a quebrar la caña que es cascada ni apagar el pábilo que humea, es decir, aquello que en sí mismo no tiene consistencia, no tiene fuerza, es débil, es frágil, está a punto de acabarse y de romperse. Él no viene a destruirlo, sino al contrario, viene a restaurarlo. Veíamos también que ese era su ministerio, era un ministerio consumado, es decir, que va a acabarlo, va a terminarlo, no lo empieza y lo lleva a cabo hasta cierto punto y luego se termina, sino que lo lleva a la consumación. Veíamos también que es un ministerio infalible, o sea, que no puede fallar, no puede fracasar, porque es Dios mismo el que lo está sosteniendo. Y veíamos también que ese ministerio del siervo es un ministerio crucial, crucial porque ese siervo es el pacto entre Dios y su pueblo lo establece ese siervo. Ese siervo veíamos, ese pacto veíamos que se cumple en el Nuevo Testamento cuando Jesús, por medio de su sangre, efectúa ese pacto, sella ese pacto. Jesús es el fiador de ese pacto y Jesús es el mediador también que efectúa ese pacto. Por tanto, es un ministerio crucial, porque sin ese ministerio, sin ese pacto, no podríamos tener relación con Dios, ya que una relación con Dios demanda que pueda haber un puente que haga posible que esa cima, ese abismo que el pecado ha provocado entre nosotros y Dios sea salvado, sea cubierto. Y la única manera de cubrir, de hacer ese puente, de establecer esa relación entre nosotros y Dios, es mediante la obra
de Jesucristo. Veíamos también que ese siervo del Señor tiene un ministerio de alcance universal, no simplemente limitado al pueblo de Israel, sino que es puesto como luz de las naciones. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que uno podría pensar de decir esto es exclusivamente para esta nación. No, es un ministerio que tiene un alcance universal. Y luego veíamos también que es un ministerio libertador. Es abrir los ojos de los ciegos, es sacar de la cárcel a los presos, es decir, a todos aquellos que han estado oprimidos, que han estado anulados por causa precisamente del pecado. Él trae este ministerio de liberación y de restauración. Y veíamos que debajo de todo eso, de toda esa declaración acerca de este siervo, estaba la firma de Dios. Yo, el Señor. Es como si Dios estuviera poniendo ahí su nombre como garantía de que efectivamente todo esto se va a efectuar, se va a realizar. Y ahí es cuando veíamos el canto nuevo del capítulo 42, versículos 10 al 12, ante todas esas cosas nuevas que Dios anuncia. Entonces hay un canto nuevo, un canto extensivo a las islas, a las costas, a toda la geografía. Y luego pasábamos finalmente al capítulo más avanzado, en el capítulo 42, la condición hundida de Israel. Es decir, todo este anuncio tiene que ver con el futuro, pero eso no quiere decir que Dios está mirando solamente al futuro e ignora la condición presente de Israel, y la condición presente de Israel es que está totalmente hundido, totalmente degradada la nación, y las razones de ello son precisamente el pecado que ha producido todo esto. Y ahí es donde entrábamos en los capítulos 43 y principio del 44. Al principio del 43 veíamos la obra de redención. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y aludíamos ahí a que ese verbo redimir está en pasado. Es decir, en cuanto desde la perspectiva de Dios, en lo que respecta a Dios, eso ya está efectuado, eso ya está hecho, aunque todavía esté en el futuro, pero está asegurado, está garantizado que eso se va a efectuar. Y veíamos también que como consecuencia de esa obra de redención estaba también la obra de regresar, de retornar los deportados a la tierra de Israel. Unos deportados que no solamente proceden ya de Babilonia, que está en el oriente, sino que veíamos que procedían de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Lo cual quiere decir que no estamos simplemente ante la deportación que un poco tiempo después de Isaías se va a producir a Babilonia, sino de otra deportación mucho mayor, mucho más extensa, que va a venir siglos después, y que sin embargo el pueblo de Israel va a regresar otra vez a su territorio. Y luego también veíamos en ese capítulo 43, hablábamos del prominente yo de Dios, ese pronombre personal en primera persona, yo, que Dios usa con mucha profusión en este capítulo y en otros capítulos posteriores. Y entonces con eso destaca que es Él el que va a efectuar toda esta obra.
yo. Él se basta, él se sobra, no necesita de gente que le eche una mano, que le eche una ayuda, como si fuera una obra conjunta, una obra de varios, sino que él únicamente es el que hace todo. Y ahí decíamos que si utiliza a este siervo del Señor, al que aludíamos antes, que es el instrumento, quiere decir entonces que ese mismo siervo, aunque es hombre, tiene que ser también Dios, para que toda la gloria de esa obra de redención quede exclusivamente para Dios mismo. Y ahí es donde nos habíamos quedado a las puertas del capítulo 44, y entonces vamos a empezar en el versículo 9, porque de nuevo volvemos a ver aquí la enseñanza de la vanidad, de la idolatría. Es llamativo esto, ¿no? Que una y otra vez Dios tenga que estar recordando a su pueblo esta importante lección de que nada se puede esperar de los ídolos, de que en los ídolos no se puede confiar. ¿Por qué tanta reiteración? ¿Por qué tanta repetición en esto? Pues tiene que ser por una razón, y la razón yo creo que es por la tendencia humana que tenemos a confiar en los ídolos, porque hay una facilidad en los ídolos. La idolatría es cómoda, la idolatría es fácil, porque con la idolatría lo que estamos haciendo es fabricándonos nosotros mismos un Dios a nuestra imagen, conforme a nuestro gusto, conforme a lo que a nosotros nos apetece. Y por lo tanto ese es un camino muy ancho y muy cómodo que nos permite hacer lo que queramos. No es como el camino verdadero, el camino que Dios nos enseña, donde nos muestra lo que está bien y lo que está mal, sin ninguna duda, pero con la idolatría lo que estamos haciendo es torciendo de acuerdo a nuestras preferencias lo que está bien y lo que está mal. Y por eso es por lo que la idolatría ejerce un poder de atracción y de seducción tan grande. Hay, no obstante, además de que la idolatría no sirve para nada, hay también un absurdo en la idolatría. 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Los formadores de imágenes. Es decir, aquí estamos ante alguien, una criatura, que está formando otra criatura. La idolatría es eso, el ídolo es eso, es la criatura fabricando otra criatura que es menos criatura que la que lo está haciendo. Es decir, hay una degradación, hay un rebajamiento, porque el que está formando la imagen tiene vida, la persona que está formando esa imagen tiene vida, pero la imagen que está formando no tiene vida. Por lo tanto, estamos aquí ante algo que es totalmente absurdo. ¿Cómo pretender que eso que no tiene vida, que es menos que la criatura que la ha formado, cómo va a ser eso algo que nos traiga respuesta, que nos traiga salvación, que nos traiga redención, en lo que podamos esperar y confiar? Es algo irrazonable, es algo absurdo. O sea, la idolatría no solamente es un pecado, porque es quitarle a Dios, robarle a Dios la gloria y la adoración que Él sí es digno de recibir y dársela a una cosa, a un objeto, sino que además de ser un pecado, como digo, es algo que va en contra de la lógica y en contra de la razón. Ahí tenemos en este mismo capítulo el proceso
de la idolatría, del ídolo, de la construcción, de la fabricación del ídolo. Versículo 14. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Así que aquí tenemos las cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que las usemos provechosamente y racionalmente, como por ejemplo los cedros, el ciprés, la encina, todo eso son cosas naturales, materias, natural, que Dios nos ha dado para que nosotros las usemos para nuestro provecho. Pero lo que aquí se está haciendo es que además de usar esas cosas para el provecho, para servirse de ellas, es que finalmente de esas mismas cosas se convierten en algo que el hacedor de ellas va a servir a las cosas. ¿Entendéis el contraste? Una cosa es que nosotros nos sirvamos de las cosas. Sí, Dios nos las ha dado para que hagamos uso de ellas, para que nos sirvamos de ellas, pero no para que nosotros sirvamos a esas cosas. Y eso es precisamente lo que pasa con la idolatría, que nosotros nos convertimos en siervos de las cosas. Y en eso consiste precisamente la degradación. Pero como dije antes, hay algo, una fuerza innata en la idolatría que nos atrae, que tiene la tendencia a tirar de nosotros precisamente por la facilidad que presenta ante nosotros. Pero es evidente que hay un abismo entre Dios y los ídolos, y el abismo consiste precisamente en eso. Los ídolos no pueden hacer nada, mientras que Dios es el que ejecuta y actúa toda esa obra que hemos estado viendo aquí de redención y de salvación. Allí vamos ahora al capítulo 40, en este capítulo 44 y versículo 2, perdón, 44, versículo 21, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío, eres tú, Israel, no me olvides. Fíjate, aquí hay un contraste entre yo te formé, siervo mío, y el 44:9, los formadores de imágenes. Así que los fabricantes de imágenes forman imágenes. Dios es el que forma a Israel. Los que forman imágenes forman algo que es nada, que no tiene vida, que no tiene existencia. El formador de Israel sí forma a alguien, algo que tiene existencia, que es precisamente esta nación. Versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Aquí se nos está diciendo en qué consiste esta obra de redención que Dios efectúa. Es deshacer como nube las rebeliones y como niebla tus pecados. En otras palabras, remover, quitar esas rebeliones y esos pecados. Y es interesante la ilustración que el profeta utiliza. Nube y niebla. La nube se disipa, ¿verdad? Claro que sí. La niebla se disipa. Claro que sí. Estaba ahí, en un momento dado está ahí y desaparece, se ha quitado. De la misma manera, entonces está diciendo a Dios aquí que así va a efectuar Él la redención. Todos esos pecados
que eran una enormidad imposible de quitarlos de nuestra vida, Dios los elimina, Dios los quita tan fácilmente como una nube desaparece y como una niebla también se difumina. Y en eso precisamente consiste la redención. La redención, por tanto, es el perdón de pecados. Si vamos un momento a la carta a los Colosenses, al capítulo 1 y versículo 14, ¿en quién tenemos redención? ¿En quién? En su amado Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que aquí queda establecido en el Nuevo Testamento que efectivamente la redención consiste en el perdón de pecados, algo que ya Dios anuncia aquí en este pasaje de Isaías capítulo 44 y versículo 22. Como consecuencia de esta obra descomunal, sobrehumana, que es el perdón de pecados, que es la redención, es cuando se produce aquí en reacción este cántico en el 44-23, un cántico de cielos y tierra. Cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo, gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Hay aquí un canto que sobrepasa a los demás cantos que hemos visto hasta ahora en cuanto a extensión. Porque si antes los cánticos que hemos visto eran cánticos de seres humanos que tenemos boca, que tenemos palabras para pronunciar esas alabanzas, aquí sin embargo el canto que se está produciendo no es solamente ya de seres humanos, sino que fíjate lo que está diciendo: gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. O sea, aquí son criaturas que no tienen voz, que son mudas. ¿Cómo pueden criaturas como bosque y árbol y profundidades de la tierra y montes prorrumpir en alabanzas si no pueden articular palabras? ¿Cómo puede hacerse eso? Bueno, hay una manera en que todas esas criaturas inanimadas que son creación de Dios alaban a Dios. Y la manera en que lo hacen es cumpliendo la función que Dios les ha mandado que hagan. Cuando todas esas criaturas están haciendo lo que Dios ha ordenado que hagan, cuando sol, luna, estrellas, etcétera, están haciendo lo que tienen que hacer, están alabando a Dios, están magnificando a Dios, porque le están dando gloria a Dios, están obedeciendo lo que el Creador ha hecho. De manera que no es extraño que aquí el profeta esté diciendo profundidades de la tierra, gritad con júbilo, montes en alabanza, bosque y todo árbol, porque hay maneras diferentes de alabar a Dios que simplemente con la boca. De hecho, puede ser que haya falsas maneras de alabar a Dios con la boca, porque cuando uno pronuncia alabanzas a Dios con su boca y con su vida, está negando lo que con la boca está proclamando, entonces esa alabanza que se proclama con la boca es pecado. Para que la alabanza que se pronuncia con la boca sea efectiva, llegue hasta el trono de Dios y agrade a Dios, tiene que haber una vida de obediencia que respalde esa alabanza. Aquí tenemos a mudos, montes, árboles, profundidades de la tierra, que están alabando a Dios.
porque están haciendo lo que Dios ha ordenado que ellos hagan. Es interesante que en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en aquel pollino y la gente empezó a aclamarle y alabarle, hubo algunos que le dijeron: Maestro, manda callar a estos. Y la respuesta que Jesús les dio fue: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay una alabanza que en un momento determinado hasta las cosas inanimadas efectúan, realizan, aun en el caso de que los seres humanos no quisiéramos hacerlo. Y esto es precisamente lo que aquí en este cántico se está efectuando. De hecho, el Salmo 148 es el salmo que podríamos denominarlo una sinfonía universal. El Salmo 148 dice lo siguiente: alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. La alabanza comienza arriba, comienza en lo más alto, en los cielos y en las criaturas que moran en los cielos, que son los ángeles. Sigue: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y aquí ya no estamos ante criaturas racionales como son los ángeles, sino ante criaturas irracionales, inanimadas, sol, luna, lucientes estrellas. Y se está diciendo: alabadle. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo efectúan? Como estamos diciendo, precisamente haciendo aquello que el Creador ha ordenado que esas criaturas hagan. Versículo 5: alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Todas esas cosas que no tienen boca, pero sin embargo están alabando a Dios, lo están magnificando. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Y ahora pasa a continuación a los seres humanos, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. No importa la condición, no importa la edad, no importa la posición social, seas gobernante o seas de a pie, todos alabando a Dios. Es una sinfonía universal. Es la sinfonía que el profeta Isaías está anunciando aquí con este canto de cielos y tierra a causa de la magnífica obra de salvación, de redención que Dios ha efectuado. Volvemos otra vez a nuestro libro de Isaías, al capítulo 44. Estamos allí en el versículo 23. Y fíjate la razón que da para toda esta sinfonía universal, el final del versículo 23. ¿Por qué? Porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Estas son las dos razones para cantar, para que todo el universo cante, alabe a Dios. Ha redimido a su pueblo y en esa redención, en ese acto de redención, Dios se glorifica a sí mismo. Así que la gloria de Dios es la consumación de la obra de redención. La redención no es el último paso en la obra de Dios. No es donde, por así decirlo, Dios agota todo lo que tiene que hacer. No. La redención da pie
a que Él sea glorificado, a que su gloria redunde gracias a esa obra de redención. Es lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 1 y versículos 12 y 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Seamos para alabanza. Dios nos ha escogido, Dios nos ha salvado para que seamos para alabanza de su gloria, para que Dios se glorifique. Y en el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que el objetivo final, el propósito último de la redención de Dios no somos nosotros, sino es Él, es que Él es glorificado por medio de todo eso. Volvemos otra vez a nuestro libro de Isaías, al capítulo 44. Y entramos en el versículo 24. Así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Aquí hay una lección muy importante. El mismo que es Redentor es Creador. No es el Redentor uno y el Creador otro. El que efectúa la obra de redención es el que ha hecho la obra de creación, y el que ha hecho la obra de creación es el que hace la obra de redención. No hay dos seres, por así decirlo, que se han dividido las tareas. Tú haces eso y yo hago lo otro. No, el que redime es el que crea, y el que crea es el que redime. Y aquí tenemos entonces a Dios presentándose como creador, sin ayudantes, sin nadie que le eche una mano. Como dice allí, extiendo la tierra por mí mismo, que extiendo solo los cielos. No le hace falta nadie que le ayude para efectuar eso. No solamente se presenta como creador, sino que se presenta también como desenmascarador de farsantes, de engañadores. Versículo 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Estos que pretenden, son usurpadores, que pretenden traer la verdad, que pretenden conocer los secretos, los misterios de cómo funcionan las cosas, de cuál va a ser el futuro. Dios los desenmascara, Dios les quita el engaño, el disfraz con el que se presentan ante los demás. No solamente eso, sino que Dios también se presenta aquí como el dominador que mediante su palabra de mando efectúa todas las cosas que Él quiere realizar. Versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Que dice, que dice, que dice. Así que es simplemente con su palabra de autoridad, que las cosas se realizan, se efectúan. Es lo mismo que vimos en la primera lección en Génesis 1, donde allí aparece 8 veces la expresión y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
y la creación se va efectuando simplemente por la orden de Dios. Dijo Dios, la palabra de Dios tiene la suficiente potencia y autoridad como para hacer las cosas de la nada. Y aquí entonces estamos viendo otra vez que es Él el que dice lo que va a acontecer y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, Él es el dominador con palabra de mando eficaz que efectúa todas las cosas. Y aquí tenemos en este versículo 28 que Dios es el que suscita, el que levanta el instrumento de salvación temporal de Israel, que es Ciro, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ya hablamos de Ciro cuando el libro de Esdras, él fue el fundador del imperio persa, él fue el que abatió el poder de Babilonia, el que conquistó el imperio de Babilonia, él fue el que promulgó el edicto que daba permiso a los judíos para regresar otra vez a su tierra y para reedificar el templo. Y la lección que aquí se nos da es que Ciro no es un producto de la casualidad. Ciro no se ha levantado hasta esa posición por causa de su propia habilidad, capacidad o poder. Ciro no es el resultado de la geoestrategia momentánea que en ese momento había en la geografía en Oriente Medio. Ciro no es el resultado de nada de eso. Ciro ha sido levantado hasta esa posición por Dios, y es Dios, por tanto, el que es el autor de que este hombre esté en esa posición predominante, como conquistador, como alguien ante quien nadie va a poder hacer frente. En el capítulo 45 y versículo 1, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Así que está claro aquí que quien va delante de Ciro es Dios mismo. Si Ciro ha llegado a ser lo que ha llegado a ser, es gracias a Dios. Lo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Y efectivamente, nación tras nación va a ir cayendo en poder de este hombre a quien nadie va a poder hacerle frente. Va a desatar lomos de reyes. Desatar lomos de reyes significa los lomos, como nuestros lomos actuales, aunque no utilicemos esta palabra, nosotros utilizamos la palabra cintura, y en la cintura tenemos el cinturón, que es lo que nos ciñe. Bueno, quitarle el cinturón a un rey, eso no lo puede hacer cualquiera. De hecho, nadie puede tocar a un rey, mucho menos atreverse a hacer algo tan de esta categoría, tan íntimo como es quitarle el cinturón. Bueno, aquí se habla de cómo Ciro va a efectuar esta acción de a reyes poderosos, grandes, despojarlos de esa manera, lo cual quiere decir que esos reyes han caído en sus manos, esos reyes están totalmente debilitados y es Ciro el que tiene el poder hasta el punto de poder realizar este gesto de privarlos de su ceñimiento de lomos, de su cinturón. Yo iré delante de ti, versículo 2, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce
y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Él es el conquistador que vence en todo el terreno militar. No hay nadie que pueda hacerle frente. Y eso es precisamente gracias a que es Dios, el Dios de Israel, el que va delante de él. Esto quiere decir una cosa muy importante. El guión de la historia de las naciones no lo escriben las naciones. El guión de la historia de las naciones es Dios quien lo escribe. Y en ese guión, Israel, su pueblo, tiene un papel protagonista. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 45. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Es decir, tú has llegado a todo esto no por ti mismo, has llegado a todo esto por amor, porque yo amo a mi siervo Jacob, a Israel, mi escogido. De tal manera que el verdadero protagonista, el propósito último por el que tú estás en esta posición tan dominante, es mi pueblo de Israel. Entonces esto nos enseña que en el guión que Dios ha escrito de la historia de las naciones, Israel tiene un papel predominante, un papel protagonista. Las demás naciones tienen un papel secundario, por más importantes y por más grandes que puedan ser. No importa que este hombre sea la cabeza del gran imperio persa y que el imperio persa sobrepase en extensión a los demás imperios. No importa eso. No es ese imperio persa el verdadero protagonista de todo esto. El verdadero protagonista es una minúscula nación que hay en Oriente Medio que se llama Israel. Y es por causa de Israel que todos estos acontecimientos están ocurriendo. Hay que tener presente todo esto también para la historia actual, los acontecimientos que están ocurriendo y que van a ocurrir a lo largo de los años, a lo largo del tiempo que tengamos por delante. Es por esto que yo pienso que el cristiano que lee su Biblia, que lee su Antiguo Testamento, sabe más de Oriente Medio que muchos de los expertos y de los gobernantes actuales, que como no leen la Biblia, como no conocen nada de todas estas grandes verdades, entonces piensan que las cosas suceden por casualidad o piensan que es por causa del poder de tal potencia o de la otra, etc. Cuando en realidad es Dios el que está escribiendo el guión de todos esos acontecimientos. Como Él es el que escribe el guión, entonces Él es el único Dios, el único soberano. Versículos 5 y 6. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo. Hay aquí una reiteración, una repetición de las palabras. Ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, no hay más que yo, ninguno más que yo. Es para que quede claro quién está al mando, quién tiene el control de los acontecimientos y de la historia. Y todavía más, para que aún se disipe toda duda
de decir, bueno, pero Dios puede hacer determinadas cosas, pero hay otras que no, que competen a otros poderes. En el versículo 7 se añade que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Aquí Dios mismo está diciendo que Él es la única causa de todas las cosas. Es decir, está echando abajo toda posibilidad de dualismo. El dualismo es la enseñanza de que hay dos principios que controlan, dos principios eternos. Uno que controla unas cosas y otro que controla otras. Un principio que creó las cosas espirituales y otro principio que creó las cosas materiales. Un principio que controla las cosas positivas y otro que controla las cosas negativas. Eso es el dualismo. Hay muchas filosofías y muchas religiones que están basadas en el dualismo. Son falsas. Dios está diciendo aquí, formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. De tal manera que tanto unas cosas como a otras, lo agradable y lo desagradable procede de Él. Formo la luz y creo las tinieblas. Es una alusión a la obra de creación. Luz y tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Es una alusión al gobierno de todas las cosas. Así que no hay duda en cuanto a esto. Y pasamos así a los capítulos 46 y 47. Es muy propio que después de hablar de Ciro, el conquistador de Babilonia, el que hunde ese gran imperio, ahora se empiece a hablar del hundimiento de todo ese imperio de Babilonia. Dije el año pasado que la palabra, el nombre Babilonia, que aparece tantas veces en el Antiguo Testamento y luego también en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, ese nombre de Babilonia es el mismo nombre que Babel. Babel es Babilonia. De hecho, no debería de haberse traducido en el Antiguo Testamento como Babilonia, porque la palabra es Babel. El nombre Babilonia es el nombre griego. Y por eso es lógico que en el libro de Apocalipsis, que fue escrito en griego, sí aparezca allí con ese nombre de Babilonia. Pero aquí en el Antiguo Testamento debería de haberse respetado ese término de Babel. Pero bueno, está así y ya esto me parece que es incambiable. Pero siempre que veamos Babilonia en el Antiguo Testamento, tenemos que pensar en el nombre Babel. Y el nombre Babel nos remite a aquella ciudad que en Génesis 10 fundó Nimrod, el primer poderoso en la tierra. Él fue el que fundó Babel. Y posteriormente fue allí, en esa región, entonces donde se edificó aquella torre sobre la cual Dios ejecutó el juicio y se produjo la dispersión de los hombres y la multiplicación de las lenguas, con la confusión de lenguas. Pero Babel no termina ahí con su historia, porque hay un resurgimiento de Babel, precisamente, entre otras cosas, en este imperio babilónico del cual Ciro va a ser el verdugo. Capítulo 46 y versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga,
esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Aquí se está hablando del juicio que Dios va a efectuar sobre los ídolos de Babilonia. Entre otros ídolos están estos dos, Bel y Nebo. Bel es el nombre babilónico que posteriormente otras naciones como los romanos le van a dar al planeta Júpiter. Nebo es el nombre en babilonio que otros pueblos van a dar al planeta Mercurio. Aquí tenemos entonces cómo estos astros han sido divinizados por este pueblo de Babel, de Babilonia. De hecho, la adoración de los astros viene de allí, viene de esa tierra. Todo lo que tiene que ver con el zodíaco y la creencia de que son los astros los que controlan y determinan nuestras vidas, nuestros caracteres, nuestro futuro, etc., todo eso viene de aquí. Entonces, aquí Dios está efectuando juicio sobre todos estos falsos ídolos, como son Bel y como es Nebo también. No solamente eso, sino que además del juicio sobre los ídolos, que es algo que ya ocurrió cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, la palabra que Dios da cuando se va a efectuar la 10ª plaga, es decir, la muerte de los primogénitos, Dios dice: yo ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto. De tal manera que esos dioses, esos ídolos de Egipto, no van a poder impedir la acción judicial de Dios que va a derrotar a Egipto y va a hacer posible que su pueblo Israel salga de allí. De la misma manera, estos ídolos no van a poder impedir la derrota de Babilonia a manos del instrumento de Dios, que es Ciro, para que su pueblo entonces pueda salir también de allí, del sitio donde han sido deportados. Después del hundimiento, del juicio sobre estos ídolos, capítulo 47, viene ahora el juicio sobre el mismo imperio, sobre la misma ciudad, la misma capital del imperio. 47:1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Aquí se está describiendo en términos bien ilustrativos lo que va a ocurrir con esta ciudad de Babilonia, tan grande, tan impresionante, tan poderosa y tan rica, va a ser convertida en desolación, en nada. Siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Sentarse en el polvo ya no es estar sentado en el trono, evidentemente. Se ha caído hasta lo más bajo. Siéntate en la tierra, sin trono. Y luego en el versículo 2, toma el molino y muele harina. ¿Quiénes eran las mujeres que trabajaban en el molino para conseguir la harina? Pues eran las amas de casa normales y corrientes, y muchas veces era la tarea de las esclavas las que tenían que efectuar todos esos trabajos. Pues bien, aquí tenemos a la que ha estado hasta ahora en el trono sentada, no solamente humillada hasta el polvo, sino efectuando tareas que son propias de esclavos. Descubre tus guedejas. Las guedejas es la melena, es el cabello
que hasta entonces ha estado adornado, bien compuesto, como es normal en una mujer de muy elevada categoría. Pero aquí es, descubre tus guedejas, despeínate, como cualquier mujer. Descalza los pies, esos pies que nunca pisarían tierra descalzos porque siempre hay un calzado adornado y rico y bonito. Vas a pisar el suelo con tus pies desnudos. Descubre las piernas, pasa los ríos. Antes los pasabas en una litera, te llevaban otros. Tú ni el agua te salpicaba. Ahora tú para cruzar los ríos vas a tener que arremangarte y vas a tener que mojarte. Es decir, es toda una descripción de la caída de Babilonia. Y vemos también en este mismo capítulo 47, versículo 8, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Aquí se va a ejecutar juicio sobre el orgullo de Babilonia, porque detrás de esta declaración lo que hay es una profesión de soberbia, de autosuficiencia. Yo soy, y fuera de mí no hay más. Es interesante que esas son unas expresiones que Dios ha utilizado para Él mismo, ¿verdad? 45:6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo. Dios puede decir eso de sí mismo, tiene derecho a decirlo, claro, porque Él es Dios, es soberano. Pero aquí Babilonia está empleando un lenguaje parecido. Yo soy y fuera de mí no hay más. ¿Hasta qué punto? ¿No? Ha llegado aquí la soberbia y la arrogancia. Hay repercusiones de esto en Apocalipsis. Estamos viendo que Isaías y Apocalipsis hay paralelismos muy abundantes. Y efectivamente allí en Apocalipsis, en el capítulo 18 y versículo 7, hablando de Babilonia. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Así que es la declaración que está haciendo y que evidentemente va a ser abatida. Volvemos otra vez a Isaías, versículo 9, capítulo 47, versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. No solamente sobre Babilonia viene el juicio de Dios para abatirla, sino también sobre todos aquellos que sostienen a Babilonia, sustentan a Babilonia. Versículos 13 y 14. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Los que sustentaban a Babilonia, que eran precisamente toda esta élite, esta categoría de magos, adivinos, encantadores, contempladores de los cielos, etc. Ellos eran los, vamos a decir, los expertos
los que estaban en la corte aconsejando, asesorando a los reyes para tomar las decisiones más pertinentes que había que tomar. Aquí vienen todos estos, entonces, y se acontece su fracaso total. Así que aquí está la caída de Babilonia en toda su extensión. Y es otra vez en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Lo que pasa es que el profeta Isaías está aquí hablando de la Babilonia que estaba situada en lo que ahora mismo es Irak, cerca entre los ríos Tigris y Éufrates, etc., mientras que en Apocalipsis Juan, el vidente que escribe el libro de Apocalipsis, no está refiriéndose ya a esa Babilonia geográfica, sino que se está refiriendo a este mundo en general. Es el hundimiento entonces, pero vemos estos paralelismos, estas conexiones que hay entre Isaías y ese libro de Apocalipsis. Después de haber visto todo este juicio de Dios sobre Babilonia, este juicio de Dios es necesario, porque si no hay una derrota total y absoluta de los enemigos de Dios, el pueblo de Dios que está cautivo bajo esos enemigos nunca encontrará la redención y la salvación. Para que haya redención para el pueblo de Dios, es preciso que los enemigos del pueblo de Dios sean absolutamente derrotados. Así como hizo falta que Egipto fuera derrotado absolutamente para que Israel pudiera salir de allí, así hizo falta que Babilonia fuera subyugada para que el pueblo de Israel cautivo pudiera salir de allí. La derrota de los enemigos del pueblo de Dios es precisa, es necesaria para que se pueda efectuar la salvación del pueblo de Dios. Entramos en el capítulo 48. Y en el capítulo 48 hay un cambio de tono. Si en los capítulos anteriores hemos visto el amor de Dios por Israel, la consolación de Dios por Israel, en este capítulo 48 es volver otra vez a las condiciones actuales. Es decir, Dios no es ciego para dejar de ver el problema que su pueblo tiene. El problema que su pueblo tiene es el pecado. Y allí tenemos en el versículo 4: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Aquí Dios está describiendo la realidad. No es ciego. El hecho de que esté anunciando todas estas cosas maravillosas que están por venir, toda esta salvación y redención, no significa que pasa por alto, que ignora lo que está ocurriendo ahora mismo. Y lo que está ocurriendo es esto: la dureza de cerviz. No te sometes, no doblas, no eres manso, no eres obediente. Tu frente de bronce. Eres resistente totalmente a lo que quiero hacer contigo. Esta es la realidad presente. Hay
tres grandes verdades en este capítulo 48. Una es esta, la tenemos otra vez ahí en el versículo 8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Qué palabras, ¿no? Siendo desleal habías de desobedecer. Desleal, desobediente, rebelde. Pareciera, por tanto, que no hay remedio para esta nación, para este pueblo, a causa de ese estado persistente de rebelión contra él. Sin embargo, sí hay solución. Versículo 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Fíjate, por amor de mi nombre. Es decir, es porque mi nombre está en entredicho, mi nombre está en juego. Es porque si yo te destruyera, como con otras naciones ha acontecido, entonces sería mi nombre el que quedaría en entredicho. Pero es porque la palabra que he dado sobre ti, mi nombre está detrás de ella, y por lo tanto es por amor a mi nombre, por lo cual no te voy a destruir. Es interesante esta enseñanza, esta lección, porque no es la única vez que Dios actúa a favor de su pueblo por amor de su nombre. El profeta Ezequiel una y otra vez va a recordarle a Israel que si actúa a favor de ellos es precisamente por amor de su nombre. Ezequiel capítulo 20. Y versículo 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Por causa de mi nombre, porque el nombre de Dios está asociado con el nombre de Israel. Por lo tanto, cuando Israel cae, a los ojos de los demás, el nombre de Israel cae también porque está asociado con el nombre de Israel. Entonces Dios, por amor a su nombre, actúa a favor de Israel, para que su nombre no quede infamado ante los ojos de las naciones. Versículo 14. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Una y otra vez, no vamos a ver todos los ejemplos, Dios está actuando aquí por amor de su nombre. Por eso los restaura y los rescata. Y otra gran verdad que aparece en este capítulo la tenemos en el versículo 16. Y es una verdad inusual en el Antiguo Testamento. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí está hablando alguien que es Dios, porque fíjate lo que dice el versículo 15. Yo hablé, y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Y se está refiriendo otra vez a Ciro. Dios, yo hablé, le llamé, le traje, y en el versículo 16 está diciendo, ese mismo que ha hablado antes, está diciendo, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Por tanto, Dios es enviado por Dios y por su Espíritu.
Es un pasaje que está aquí, en el centro del Antiguo Testamento, y en el cual se está hablando de que en Dios hay una pluralidad, concretamente aquí una Trinidad. Dios siendo enviado por Dios y por su Espíritu. Es algo que luego en el Nuevo Testamento se verá todavía más claro, ¿no? De que es el Hijo el que es enviado por el Padre y también por el Espíritu Santo. Entramos así en el capítulo 49. Y en el capítulo 49 tenemos la segunda vez en la que el siervo del Señor aparece. Ya lo hemos visto la primera vez en el capítulo 42. Ahora en el capítulo 49 aparece por segunda vez. Pero esta vez, en el capítulo 42, Dios presenta al siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios presenta, Dios habla del siervo. Pero aquí es el siervo mismo el que está hablando en primera persona. Versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Así que es Él el que está hablando aquí. La obra de este siervo la tenemos en el versículo 5. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Así que la obra de este siervo es levantar las tribus de Jacob que estaban caídas, congregarle a Israel que estaba disperso. Pero no solamente eso, es mucho más. La extensión de esa obra es de mayor alcance. Versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luego entonces, lo que veíamos en el capítulo 42, de que el siervo es luz de las naciones, vuelve otra vez a reafirmarse aquí. Por lo tanto, es un ministerio de alcance universal. Pero hay un elemento aquí que se añade en la descripción de este siervo, y lo tenemos en el versículo 7. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Y el elemento que se está introduciendo aquí, que en el capítulo 42 no se mencionó, son los sufrimientos de este siervo, los padecimientos que va a tener que pasar. Menospreciado, abominado. Eso indica padecimiento, indica sufrimiento. Esto luego en el capítulo 53 de Isaías lo vamos a ver en toda su plenitud, pero aquí ya se está aludiendo a que este siervo va a tener que padecer, va a tener que sufrir. En el versículo 8, así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Otra vez, en el capítulo 42 vimos, te daré por pacto al pueblo, y aquí de nuevo, otra vez, es este siervo efectivamente el que es el pacto, el que efectúa el pacto que hace posible la relación entre Dios y su pueblo.
El suyo es un ministerio de liberación, lo mismo que en el capítulo 42, versículo 9 aquí, 49:9, para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas, mostraos. Es un ministerio universal, versículo 12, he aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. La tierra de Sinim se ha conjeturado, ¿a qué lugar hará referencia a esto? Algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que esta palabra Sinim tiene que ver, lingüísticamente hablando, con la palabra China, que está en el extremo oriente y que aquí se está aludiendo entonces a que incluso aquellos que hayan sido llevados tan lejos como hasta el extremo más oriental, ellos mismos también van a ser objeto de esta salvación que este siervo va a efectuar. Y después de esto, y ya vamos a ir terminando, se produce un cántico otra vez de alabanza. Versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Es decir, como resultado de la obra de este siervo, entonces se produce este cántico de alabanza, otra vez aquí, de cielos y de tierra, por esa consolación de Dios hacia su pueblo. Lo dejamos aquí y si Dios quiere volvemos a vernos en enero, porque en estas semanas de Navidad no vamos a tener clase, es decir, vamos a volver el día 12 de enero entonces para retomar nuestro libro de Isaías y vamos a continuar leyéndolo. Así que el Señor os bendiga y hasta entonces. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recorda